Con Miguel Ángel Mujarech Nemi. Él es un personaje público conocido, reconocido, de esos líderes históricos de los partidos políticos que aún quedan en el país y que son realmente un ejemplo de vida pública y privada. ¿Cómo está Miguel Ángel? ¿Qué tal? Muy bien, Víctor. Muchas gracias nuevamente por acá. Qué bueno. Te contaba que hace un instante me comunicaba con una amiga socióloga de mi promoción de la Universidad Pedro Ruiz Gallo de Chiclayo Ya. y me decía que conocía a tu familia, pues, ¿no? Bueno, tú sabes que mi abuelo llegó a Chiclayo de Líbano, mi padre también vino de allá, muy joven, 16 años, y yo, mi hermano, nacimos en Chiclayo, ¿no? Ya de muy niños vinieron a Lima por razón de trabajo y ya nos quedamos acá. Ujú. Pero soy parte de los 50% de provincianos que vivimos en Lima. Qué bueno que sepan eso, porque mucha gente cree, pues no conoce, que eres limeño, pero eres chiclayano, provinciano. Sí, sí. ¿Y qué opinión te merece lo que está ocurriendo en Chiclayo, en Piura, en Tumbes, con los desastres Bueno, naturales? claro, a mí me duele porque es sorprendente todo lo que está sucediendo, pero primero, en primer lugar, contra la naturaleza no puedes ir. Es cierto. Pero lo segundo es la negligencia de las Exacto. autoridades. O sea, tenemos un presidente, ministros de vivienda, transportes, tenemos gobernadores regionales con direcciones regionales, con gerencias, tenemos alcaldes provinciales, distritales. O sea, es una cadena de autoridades con responsabilidades y con presupuesto. Es cierto. Porque no solamente tienen presupuesto de ingresos por arbitrios, por licencias y por infinidad de cosas que tienen los municipios, pero todos tienen un ingreso por canon, por regalías. El caso del gobierno regional de todo el Perú, tienen un 20% del canon que llega a las provincias. Y hoy en día, pues, cuando hablan de canon, se habla pues de 10.000, 15.000 millones de soles que se reparten en el Perú. Por ejemplo, en la región Lima, que yo fui gobernador, claro, hace 20 años, Lima Provincias. ¿no? Lima Provincias, cuando yo fui, no había canon. El canon se quedaba en Lima Metropolitana. Pero aún así, con todas las luchas, yo logré sacar, aunque parezca mentira, 80 millones de soles. Eso fue todo el presupuesto de 4 años en la región Lima. Hoy en día he estado revisando el presupuesto de la región Lima, tiene 700 millones de soles para hacer obras. Bastante, Yo digo, ¿no? Son 200 millones de dólares. 200 sí, millones y de los dólares. anteriores gobiernos que han venido después que yo les dejé la ley del canon aprobada, les dejé los ingresos, les dejé las competencias, yo dejé todo armado. O sea, a mí me tocó organizar la región porque no existía, pero la dejé con sus ingresos programados, su canon, sus regalías y todo lo que se dejó, las competencias que se transfirieron para controlar la pesca, la minería, la agricultura, la construcción, todo. Entonces yo digo, ¿cómo no han podido, al menos hablo por mi región Lima y hablo por Lambayeque, que es mi tierra, cómo no han podido hacer obras de canalización, Claro. ¿no? Como se hace en la sierra que tiene menos ingresos y menos nivel cultural, educación que la costa? Ellos han tomado muchas precauciones, claro, hay algunos sitios que no lo han hecho, pero en Lambayeque ha sido unos gobiernos de corrupción, pero inimaginables. No solamente los regionales, los alcaldes provinciales. O sea, es una competencia nacional de quién es más ladrón que el otro. Qué terrible, ¿verdad? No, porque Incluso tenemos presidentes regionales presos, presidentes regionales sentenciados, Alcaldes. presidentes regionales prófugos, Así es. con sentencia. De los veintitantos últimos, creo que 18 están con condena, pero prófugos o presos. Tenemos alcaldes provinciales que manejan, hay municipios distritales en Ancash, en Tacna, En Cusco, que manejan más dinero que los y- alcaldes y- provinciales. y Moquegua. Claro. Reciben presupuesto. El alcalde distrital, ¿no? En San Marcos, por ejemplo, y el otro En Cajamarca, San Marcos. en Madre de Dios también, perdón, en Tacna. Reciben 200, 300 millones de Y no soles saben qué hacer con ese dinero, ¿no? líquidos para hacer obras. ¿Y qué se han dedicado los alcaldes? Un poco por ignorancia, otro por corrupción. Construir monumentos, Ujú. monumento al árbitro, monumento al lagarto, monumento no sé, hay infinidad de monumentos en el país, de toros, de vacas. En San Marcos, creo que en otro lugar del Cusco, han hecho un estadio
por decir, para 20.000 personas y solamente habitan 5.000. Estoy hablando en figurativo. O sea, el estadio es más grande que la población. Increíble, ¿no? ¿Para qué construyes? Bueno, ¿no? tu balance entonces de la descentralización es negativo. Yo sí estoy en contra de lo que dicen que la descentralización ha sido un fracaso. Yo no creo que ha sido un fracaso, porque la descentralización produjo dos cosas. Primero, la transferencia de unos recursos que eran el canon. Aquí en las regiones y en provincias no había canon. Con la descentralización vino el canon, donde han venido pues 5.000, 10.000, 15.000 millones de soles al año. Así En los 20 años deben haber habido más de 100.000 millones de soles para obras, ¿no? Entonces yo digo, la ley permitió que se generen canon, regalías, fondos de diversas zonas. Ha habido el fondo del gas, ha habido fondos de distintas cosas de acuerdo a la riqueza del departamento. Entonces, fondos hubo por la ley de la descentralización. Competencias, se transfirieron 180 competencias con la ley de descentralización. Claro. Un gobierno regional podía dar una licencia para una pequeña minería, podía dar licencias para pequeña hidroeléctrica. Y así tenía competencias para la pesca, para distintas Para todo, cosas. ¿no? Manejaba el presupuesto de la educación y la salud con médicos, enfermeras y profesores. O sea, tenía un poder. ¿Qué es lo que ha pasado? Malas autoridades. Hubo recursos, hubo competencias. Todo eso se armó en los primeros 10 años, capaz hasta en los primeros 5. Entonces digo, ¿por qué falló? Si tenían las competencias en la mano, si tenían los recursos, ¿cómo es posible que solo ejecuten 30 o 50% de un presupuesto? Y no un año, todos los años es lo mismo. Y a veces mucho menos. ¿No? Lámina, Entonces, o sea, no tienen capacidad de gasto. No tienen capacidad de gasto. Pero ¿dónde creo yo que está el problema? Faltó apoyo colateral del Ministerio de Economía y Finanzas. Con gente Porque especializada. ¿de qué sirve tener un gobierno regional con toda la estructura hecha, con las competencias transferidas, con los gerentes y directores regionales, que todos son profesionales obligatoriamente, ¿no? Los recursos, los proyectos, todas las regiones tienen proyectos. Entonces, ¿dónde falla la cosa? No hay capacidad de gestión y ejecución. Porque tú, ¿qué tienes allá? Cuando dicen fracasa la descentralización, ¿por qué no fracasa para mí? O sí fracasa y no debió fracasar. Es porque los ingenieros, cuando yo estaba en la región, no podían ganar más de 5.000 soles. Los directores no podían ganar más de 6 o 8.000 soles. Díganme ustedes qué economista, qué ingeniero, qué abogado, qué especialista va a irse hasta Huacho, que era la capital de la región, como lo es en otros departamentos. Yo hablo por un por el sueldo mío. tan bajo. ¿No? Con ese sueldo no iban pues profesionales de nivel. O sea, si tú quieres un proyectista, si quieres una persona que va a desarrollar un proyecto para una obra de 20, 30, 50 millones, tienes que tener pues ingenieros agrónomos, ingenieros civiles, arquitectos, todo un pool de profesionales que ninguno te trabaja por menos de 10, 20.000 soles. Y ni siquiera permanencia en la planilla, sino con frecuencia y hacen los estudios en Lima. Pero no estaba autorizado las regiones a pagar esos. Hasta el día de hoy, creo que lo máximo que pueden pagar es 10.000 soles. No hay profesionales de calidad. O sea, estamos como los congresistas de acá, que son de muy bajo nivel. Tenemos en las regiones profesionales de bajo nivel porque pagan muy poco. Y pagan poco porque la ley no les permite pagar. Entonces, el problema está en que se transfirió recursos con el canon, se transfirió competencias de las 180 competencias que se aprobaron, se transfirieron proyectos, se generaron proyectos y no se culminó. Ni se gastó, ni se realizó, y las que se realizaron mal. Yo creo que una solución para los gobiernos regionales no es tan anular la ley, sino mejorarla. ¿Qué pienso yo que se tiene que hacer? Todos los gobiernos regionales tienen que tener un representante de nivel de la Contraloría, hablamos de un representante de 15.000 soles o 20.000 soles, y un representante del Ministerio de Economía y Finanzas, un economista, proyectista. Con esas dos personas tienen que ir a los 25 departamentos, 2 o 4 de esta profesión, y hacer las obras en forma concurrente. O sea, sale el gobierno regional, tiene el proyecto y tiene el dinero, sale a hacer la obra. Pero ¿quién la controla y le hace concurrencia, presencia? Uno de la Contraloría, uno del MEF. Y de esa manera evitas el robo, porque ¿qué robo hay si el de la Contraloría está caminando contigo?
¿no? Y del Ministerio de Economía está caminando contigo para la habilitación del dinero. Esto es más o menos lo que hizo Carlos Neuhaus con los Panamericanos. Él tenía Contraloría y el MEF a su costado, más la empresa inglesa y un pool que ellos eran los que estaban preparando el legado que nos han dejado. Muy bien, pasemos a otro tema. Buena iniciativa, te felicito, me parece muy pertinente. ¿Cómo entraste a la política? ¿Cómo dejaste la empresa privada con tu familia para ingresar a la política? ¿Qué te motivó? Bueno, yo siempre fui un poco agitador, un poco organizador desde el colegio, ¿no? Tan es así que yo en el colegio, en el 5.º año, porque yo organizaba todo, el viaje, la promoción, la fiesta de la promoción, los campeonatos deportivos, o sea, yo era organizador y me eligieron presidente de la promoción para que me encargue de todo. Y así fue que empecé yo a trabajar, me gustaba leer política, confieso que de vez en cuando, porque tenía unos hijos amigos de apristas que estaban en mi clase, y comprábamos el diario La Tribuna para leerlo. Caramba. Teníamos 16 años, 5.º año y medio. Entonces leíamos, y en el último año, del año 62, fue el gran meeting de Aya La Torre en el Campo de Marte. Claro. Yo estuve, tenía 16 años. ¿Y qué te Fuimos motivó? 3 compañeros del colegio por mirar, por escuchar. No teníamos Muy ninguna bien, experiencia pero a pesar de esa política ni nada. cercanía, tú entraste al PPC. ¿Qué te motivó a ingresar al PPC? ¿Qué te Bueno, jaló? yo entré al PPC a los 20 años y yo era emancipado. Y yo tenía una admiración y estaba impresionado con el doctor Bedoya Reyes. O sea, cuando empezó la obra del Zanjón y cuando lo vi en el debate con Grieve, que era el debate con uno de los 9 sabios, Claro. me acuerdo en Canal 2 de esa época. Y Postulaban ambos a la alcaldía de Lima, ¿no? alcaldía de Lima, Él postulaba por la alianza APDC. Así es. ¿No? Y el doctor, pues, me impactó su discurso, Fue un su tremendo polémica, debate, realmente, claro. cuando arrancó la construcción del Zanjón igual, y cuando él se retira de la democracia cristiana, el doctor Bedoya, con una cantidad de intelectuales, doctrinarios, políticos, abogados, que estaban en la democracia cristiana, y fundan el PPC. Entonces, ese día cuando el doctor anuncia y sale en los primeros diarios que se funde el Partido Popular Cristiano como una disidencia de la democracia cristiana, y él estaba de alcalde, porque eso fue el año 66. Yo tenía 20 años y era emancipado. Y en el Jirón Ancash, en un segundo piso, estaban haciendo las inscripciones. Y yo me fui ese mismo día. El día 20 en la tarde, que estaban haciendo las inscripciones, subí al segundo piso, me inscribí, conocí a unos líderes, pues nada más de conocerlos. Pero era mi admiración que duró años. Muy bien. Ahora estás hablando de inscripciones. Ahora ustedes están tratando de reinscribir al Partido Popular Cristiano nuevamente. Así es. ¿Cómo está el tema? Bueno, en el fondo hay que ver la razón, ¿no? O sea, el Partido Popular Cristiano tiene desde el año 66, va por 57 años de vida, ¿no? Imagínate, yo entré hace 57 años, todavía estoy paradito, ¿no? Menos mal, y gracias a Dios, ¿no? Y entonces el partido tuvo muchos éxitos, el de la constituyente, la presidencia la primera, bueno, ya después no hubo suerte, empezaron a aparecer muchos partidos, pero el doctor Bedoya estaba entero, pues yo me acuerdo que cuando estuvimos en la constituyente tenía 58, 60 años el doctor, ¿no? Era relativamente joven, ¿no? Y entonces se empezó a trabajar, y yo he asistido a todas las campañas, a todas las giras, los mítines, yo organizaba las giras y la campaña, la inscripción. Entonces, cuando fallece el doctor, al corto tiempo desaparece el partido. Sí, pues. Entonces, a los que hemos vivido desde un comienzo, creo que de esa época en el partido que yo reconozca, de esa época de hace 57 años, no conozco que haya capaz más de 5. Caramba, todos quedan los pocos. secretarios nacionales, Claro. todos los de la comisión política, fíjate, de los constituyentes quedamos 5 vivos, de los diputados quedamos 2 vivos, de los dirigentes nacionales quedamos 2 vivos. O sea, la dirigencia desapareció, falleció. Entonces, cuando tú tienes un cariño de haberte formado políticamente, haber sido dirigente nacional, haber sido 2 veces constituyente y diputado del partido. Nos queda un minuto solamente. ¿eh? Entonces, y ves que desaparece, como se dice, tu alma mater, Así y el es. cariño al doctor Bedoya, donde yo me formé, Lourdes Flores nos llamó a un grupo de dirigentes que habían sido
constituyentes, diputados, senadores, alcaldes, regidores, dirigentes nacionales. Nos dijo, ¿pueden colaborar para reinscribir el partido? Bueno, la mayoría dijo sí. Se compró planillones, las cosas que se hacen legalmente, y hemos empezado a salir a trabajar. Qué bueno. Lourdes tiene a su cargo la responsabilidad de toda provincia, lo tiene bien armado, bien estructurado, y yo creo que en un corto tiempo debe quedar esa función terminada. Y lo de Lima, lo tenemos una comisión que habemos unas 15 personas, capaz 20, que estamos reuniéndonos, trabajando, repartiendo los planillones, juntándolos, chequeando, cambiando ideas. Ahora hemos trazado un nuevo plan de captación de firmas a través de 20 distritos, con coordinadores, con equipos, con todo un nuevo plan para agresivamente, en 2 o 3 meses, completar las firmas con un poco más, porque te rechazan. Claro. Y de esa manera hemos calculado, ¿no? Abril, mayo, junio, en julio, poder presentar los comités con sus actas, las firmas, ¿no? Y de todas maneras, yo ahora que estoy acá saliendo al aire, yo aprovecho para pedir a la gente que simpatiza con el PPC, que guarda un recuerdo del doctor Bedoya Reyes, su fundador, de algunos de sus líderes importantes, como fue Ramírez del Villar, Alaiza, Polar, Osterling, ¿no? En memoria de ellos, a los que simpatizaron con un partido como el PPC o con sus líderes, se puedan acercar y ver de apoyarnos para la inscripción de la firma. Nos falta poco, pero lo vamos a lograr y ojalá haya más gente que ha sido pepecista. Imagínense si el partido se inscribió hace como más de 40 años, el 77, la segunda inscripción. Muy bien, fue con más de 100.000 firmas. ¿Cómo no vamos a conseguir 25? Pero muchas gracias por estar acá y ojalá que sea así, que el PPC pueda inscribirse, porque es un partido histórico, ideológico, con líderes realmente encomiables como tú y como Bedoya. Gracias, Víctor, gracias. Amigas, amigos, muchas gracias por estar conectados con Diálogo y Debate en Nativa Televisión. Será hasta el próximo martes de 4 a 5 de la tarde. Buenas tardes, muchas gracias.